Buenos días muchachos, entonces hoy vamos a ver un nuevo tema, ¿sí? El tema de límite lo voy a retomar cuando estemos explicando límites de función y cuando vayamos a empezar a derivar funciones trigonométricas, entonces vemos límites trigonométricos. Entonces vamos a empezar con el tema de derivadas, un tema donde vamos a ver toda la contextualización y aplicación de lo que hemos visto hasta el momento. ¿Sí? Entonces, pues aquí digamos que vamos a ver reflejado para qué nos sirve cada uno de estos temas que hemos trabajado. Bien, entonces el concepto de derivada básicamente está asociado a hallar una pendiente. Para eso yo derivo, listo, para hallar pendientes de funciones. Y el concepto de pendiente, pues dependiendo el ejercicio que estemos trabajando, va a significar algo. A mí me gusta explicar esta parte desde la contextualización en física, ¿listo? Entonces para ello vamos a tomar un experimento de una esfera que vamos a dejar caer, ¿sí? O sea, caída libre. En caída libre, entonces esta esferita vamos a tomar varios tiempos de caída, ¿listo? Y entonces vamos a elaborar una tablita y en esa tablita entonces vamos a tener las dos variables que son el tiempo, ¿sí? Y la otra variable va a ser la distancia. ¿Listo? Entonces hacemos los cálculos, ya sabemos que para caída libre yo puedo utilizar la fórmula de distancia, ¿sí? Es igual a gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Bueno, esa fue una fórmula que nosotros trabajamos en movimiento uniformemente acelerado. Listo, entonces hubiésemos podido hacer una actividad de esto, pero bueno, básicamente cuando no ha transcurrido tiempo, pues la distancia que ha caído la esfera pues es 0. Al cabo de un segundo, si tomamos la gravedad como 10, entonces esto sería 1 al cuadrado, 1 por 5, porque 10 dividido 2 da 5, pues nos da los 5 metros. Si pasan 2 segundos, entonces 4 por 5, 20. ¿Sí? O sea que esta ecuación nos está quedando 5t cuadrado, ¿cierto? Haciendo la aproximación de la fuerza gravitacional a 10 metros por segundo cuadrado. Bien, y eso es lo que estoy haciendo ahí. Estoy básicamente reemplazando. 3 es 45, 4 es 80, 5 entonces será 125. Y bueno, nos queda, tomemos un último valor que sea para 6. Para 6 segundos, entonces 26, 180. Listo. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es la representación gráfica de esta situación. Para ello, entonces tomo acá y tomo acá, ¿sí? Eje X, eje Y. Y bueno, en el eje X, pues siempre la variable independiente del tiempo en segundos. Y bueno, vamos a ver el 1, 2, 3, 4, 5 y hasta los 6 segundos, que fue lo que hicimos. Aquí tomemos esta escala de 20 en 20, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140. Bueno, creo que me quedó un poquito corto aquí. Bueno, pues voy a pasarme. 40, 160 y aquí tendríamos los 180, ¿cierto? En el eje Y entonces estaríamos trabajando pues la distancia en metros. Bien, entonces cuando vale 0 es 0, cuando vale 1 es 5, o sea, eso vendría a ser aquí, ¿sí? Cuando vale 2 es 20, cuando vale 3 es 45, acá. Entonces vamos a ir agregando las coordenadas. Bueno, aquí voy a poner el 220.
aquí el 3,45. El 4 entonces fue 80. El 5 fue 125. Y el 6 entonces es 180. Y bueno, entonces trazo aquí la gráfica. Si me quedó bien hecha esta tabulación, entonces la gráfica que voy a obtener es una parábola. ¿Sí? Fíjense que la forma es una ecuación cuadrática de segundo grado. Y bueno, una parábola con vértice en el origen. Y listo. Bien. Resulta que a mí me piden, entonces, digamos que a partir de esa gráfica, entonces me dicen, bueno, queremos hallar la velocidad cuando la esfera se mueve en el punto 2,20, ¿sí? O sea, cuando ha transcurrido un tiempo de 2 segundos y cuando ha recorrido una distancia de 20 metros. ¿Listo? Entonces me dicen, bueno, ¿cómo calculamos la velocidad? Digamos que yo utilicé estas gráficas, tomé unos datos a partir de una experiencia, pero pues utilicé una fórmula. Pero la idea es que vamos a partir del hecho que no tenemos una ecuación de velocidad. Sabemos un conjunto de fórmulas con la que yo podría resolver esta pregunta, pero la idea entonces es explicar el concepto de derivadas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Newton, que fue el que ideó este mecanismo, este método de la derivada, ¿sí? No, también lo hizo el señor Leibniz. Entonces planteó lo siguiente. Bien, lo que vamos a hacer es hallar primero, a mí me está preguntando la velocidad acá, ¿cierto? Sabemos que cuando usted tiene un gráfico de distancia respecto al tiempo y usted quiere llegar a la velocidad respecto al tiempo, ¿sí? Entonces usted debe sacar la pendiente. Cuando es un movimiento uniforme, entonces si usted tiene un gráfico de esto, ¿sí? Entonces, pero con movimiento uniforme, distancia contra el tiempo, y entonces usted quería sacar la velocidad, ¿usted qué hacía? Por ejemplo, si el gráfico era aquí así, entonces digamos que aquí 10 y aquí 20 y aquí un tiempo de 5. Entonces usted solo hacía el triángulo, ¿cierto? Y decía, aquí esto es 10, esto es 5, luego su pendiente es de 10 quintos, o sea, de 2. ¿Y qué era 2? Como el gráfico era distancia contra tiempo, era 2 metros por segundo, que era la velocidad. ¿Sí? Y sacamos entonces que la aceleración es la variación de la velocidad sobre la variación del tiempo. Es el mismo concepto de pendiente. Entonces yo voy a sacar, yo sé que si aquí yo obtengo la pendiente, voy a obtener la velocidad. Pero entonces, ¿cómo sacar la pendiente de un punto? Esa es la pregunta. Entonces, porque un punto como tal, ¿qué pendiente va a tener? Entonces Newton decía, bueno, entonces lo que vamos a hacer inicialmente es sacar esta recta. Vamos a tomar un punto Q, ¿sí? Cuya coordenada es 6,180. Y tenemos aquí el punto P, que es el punto que yo le quiero sacar la pendiente, ¿cierto? Esto es lo que se llama una recta secante. ¿Y por qué es una recta secante? Porque lo intercepta en 2 puntos a la curva. Entonces vamos a sacar cómo es la pendiente del punto PQ. ¿Sí? Y sabemos que esa pendiente va a ser la velocidad en ese mismo punto. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nosotros llegábamos acá, sacábamos el triángulo, ¿sí? Y decíamos, bueno, veamos la variación. La variación en Y, entonces, ¿cuánto es? 180,
¿sí? Menos 20 sobre 6 menos 2. Esa es la variación de velocidad que tendríamos ahí. Y eso sería igual a 160 sobre 4. Y eso nos da 40 ¿qué? Metros por segundo. Y hallé la pendiente de una recta secante que representa en este problema la velocidad. Listo, ahora voy a hallar mediante el mismo procedimiento la pendiente entre estas dos rectas. O sea que esto es Q, digamos Q', y que vale, tiene por coordenada 5,125. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a calcular la pendiente PQ', ¿sí? Que es igual a la velocidad en ese punto. Entonces, 125 menos 20, ¿sí? Sobre 5 menos 2. Eso nos va a dar entonces 105 sobre 3 igual a 35 metros por segundo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Si ustedes miran, yo me estoy acercando al punto P, valiéndome de otros puntos, o sea, todas esas rectas que son secantes se están acercando al punto P. O sea que la próxima en trazar sería esta de acá. ¿Cierto? Y este sería el punto Q2', cuya coordenada es 4,80. Entonces, voy a hallar la pendiente de PQ2', ¿sí? De esa recta, que va a ser igual a la velocidad. En ese caso, entonces sería 80 menos 20, ¿sí? Sobre 4 menos 2. Eso nos va a dar 30 metros por segundo. Vean lo que está pasando con los resultados que estoy obteniendo. 40, 35, 30. O sea que me voy acercando, ¿cierto? Y voy a mirar, o sea, estoy llevando la tendencia, ¿sí? De esta recta secante para determinar qué velocidad podría llevar ahí. Luego me quedaría entonces este otro punto de acá. Y entonces voy a hallar la pendiente de la recta P, y esto va a ser Q3', que va a ser la misma velocidad y que va a ser igual a 45 menos 20 sobre 3 menos 2. Eso nos da 25 metros por segundo. ¿Sí? Entonces, ya, me estoy acercando. Ahora vean lo que va a pasar. Yo me fui acercando con todas estas rectas que son rectas secantes, ¿sí? Y cuando yo podría seguir ahí acercándome, pero ¿dónde voy a llegar a la respuesta que necesito? Cuando estas rectas secantes llegue aquí a este punto, en ese punto entonces voy a obtener esta recta. ¿Sí? Un momentico. Pero esta recta que estoy obteniendo ya no es una recta secante, sino que esta es una recta tangente. Estas eran rectas secante, recta secante, recta secante. O sea que es un método de inducción. Yo voy llegando recta secante, y cuando llegue a P obtengo la recta tangente. Y la recta tangente para este problema representa la pendiente de ese punto. ¿Listo? Pero la saco de una secuencia, ¿sí? De irme acercando. ¿Cierto? Ahora, yo puedo deducir cuál es la pendiente, ¿sí? Del punto P. ¿Por qué? Porque yo estoy mirando hacia dónde tiende el valor. O sea, aquí eran 40, aquí 35, aquí 30, aquí 25. Entonces yo puedo deducir que la pendiente en el punto P va a ser de 20
metros por segundo. O sea que utilicé más o menos un concepto como los que hemos usado en límites. Yo voy mirando cuál es la tendencia cuando me voy acercando a el tiempo 2 segundos de la función de distancia contra tiempo. Entonces, eso básicamente es el recurso que vamos a usar para hallar la pendiente de un punto en una curva. Cuando el problema es una línea recta, ¿sí? Cuando el problema es una línea recta como teníamos acá, pues ahí no hay mayor lío. ¿Por qué? Pues porque en una línea recta la pendiente es constante. El problema es cuando es una curva, ¿cierto? Entonces, este método de ir sacando rectas secantes para llegar a una recta pendiente es el que vamos a usar. Entonces, ¿qué hicimos acá? Primero obtuvimos la pendiente de la recta tangente. ¿Y cómo lo hicimos? Sacando el límite de Q cuando tiende a P. Fíjense que Q lo estoy llevando hacia P, ¿cierto? ¿De quién? De la pendiente de las rectas secantes, porque todas estas son rectas secantes. ¿Listo? Esto es para tener en cuenta, ¿sí? Entonces ya miramos entonces cómo voy a hacer para obtener la ecuación con la que yo pueda reemplazar. Entonces, que quede claro, es una secuencia de llegar de una recta secante a una recta tangente. Bueno, entonces ahora miremos. Resumamos lo que se hizo en el problema anterior. Digamos que yo tengo acá el plano cartesiano, ¿sí? Y bueno, hay una curva ahí. Vamos que la curva es, digamos que es algo así, exagerando. ¿Listo? Bien, y queremos sacar la pendiente aquí en P. Ahora lo que vamos a hacerla es con... vamos a obtener la ecuación, ¿listo? O sea, ecuación para derivar. Yo espero, muchachos, que ustedes estén llevando sus apuntes porque, como les digo, cuando volvamos, yo voy a revisar esos apuntes. Entonces, me preguntan cuál es la pendiente en P. Yo sé que en P voy a llegar a una recta tangente. O sea, más o menos una recta tangente, como sabemos, es una recta que toca en un solo punto la curva. Digamos que ahí me quedo. O sea, que siempre, o sea, en un solo punto. Esta es la recta tangente. Pero para llegar a esa recta tangente, entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a tomar un punto acá, ¿sí? Que lo voy a llamar Q, luego otro punto acá, luego otro punto acá, otro punto acá, y voy a llegar, ¿sí? Como tal cual hice en el ejercicio anterior. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Estas rectas secantes. Empiezo entonces con esta recta secante. Bueno, aquí se me corre un poco. Aquí está otra recta secante. Otra recta secante. Aquí. Esta otra recta secante, que prácticamente se acerca mucho ya a la recta tangente. Entonces aquí esto lo llamamos Q', Q2', Q3'. Listo. Entonces, ¿qué sabemos? Acá en este punto, pues lo voy a llamar X, ¿cierto? Y bueno, aquí va a tener un valor en Y, que lo vamos a llamar f de X. Como el otro punto de acá, entonces, este punto se separa, ¿sí? Aquí este punto se separa de esta distancia X, y a esa distancia yo la voy a llamar entonces H. O sea que si yo quiero saber esta coordenada, pues sé que ahí,
desde acá hasta allá habrá x más h. Entonces, en y, para ese punto, ¿cómo lo vamos a llamar? En una función, lo que usted aumente en x va a generar que se incremente también en y o que y cambie, ¿cierto? Entonces, si yo por ejemplo digo que y es igual a 5x y yo reemplazo entonces a x por 2, entonces pues me va a dar 10, ¿cierto? Y ahora y pasó de ser un valor a pasar a ser 10, ¿listo? Cuando era 1, entonces 5 y luego se incrementó en 10. Entonces yo puedo decir que en y esto va a ser f de x más h, ¿cierto? O sea que la coordenada de q, ¿cuál viene a ser? En x vale x más h, ¿cierto? Y en y vale f de x más h. Pero ya sabemos que es el mismo y, ¿no? Y bueno, cerramos acá la coordenada. Listo. Esto es x, esto es y. Esto es como está variando, ¿no? Bien, entonces, ahora voy a retomar el concepto de límite que yo di, ¿cierto? Entonces, ¿en qué quedamos? Que habíamos hallado la pendiente de la recta tangente ¿con qué? Con el límite, ¿sí? De q, perdón, cuando tiende a p. Q tiende a p. De la pendiente de la recta secante. Eso fue lo primero que hicimos deducción. Pero ahora voy a llevar entonces esta formulita a esto de acá. La pendiente de la recta secante, ¿cómo la hallamos? Entonces nosotros siempre hicimos entonces acá el triángulo. Bueno, lo voy a sacar a este lado para que lo podamos ver porque aquí hay mucha información. Entonces, vean este triángulo de acá. ¿Sí? ¿Qué hice en el problema anterior? Yo sacaba la variación en y y la variación en x, ¿cierto? Entonces, la pendiente de la recta secante, ¿cómo la obtuvimos? Hallando la variación en y sobre la variación en x. ¿Y cómo se obtiene una variación? Restando una coordenada de otra, ¿cierto? O sea, aquí hacíamos 180, le restamos los 20, ¿cierto? Así obtenemos toda variación. Final menos inicial. Entonces aquí la variación sería final, o sea, f de x más h, que es el valor en y, menos aquí el valor que es f de x, sobre la variación en x, ¿cierto? Pero la variación en x es entonces x más h menos x. Sí, vean, esto menos esto. Listo. Luego la pendiente de la recta secante, que es igual a la variación en y sobre la variación en x, nos estaría quedando f de x más h menos f de x sobre h. Bien. Así yo hallé la pendiente de la recta secante. Pero entonces me faltaría ahora, porque a mí lo que me interesa es la pendiente de la recta tangente, no la pendiente de la recta secante. Estoy haciendo una inducción para llegar allá. Y la pendiente de la recta tangente, entonces, ¿a qué es igual? Es igual al límite, ¿sí? Aquí lo tenemos de q cuando tiende a p, ¿cierto? Pero si q tiende a p, pues ¿de quién estamos hablando? De la variación de x, ¿cierto? Vean, límite de la variación en x. O sea, cuando esta distancia se hace 0, entonces es porque he hallado la pendiente de la recta tangente, vean. Entonces viene acá, viene acá, viene acá. ¿Y qué está pasando con h? Que se está haciendo 0. O sea que la variación en x tiende a ser 0, ¿cierto? Entonces, límite cuando la variación de x tiende a 0, ¿de quién? De la variación en y sobre la variación en x. ¿Sí? Ahora,
Pero bueno, y eso ya lo sabemos que es f de x más h menos f de x sobre h. Pero bueno, la pendiente de la recta tangente entonces es igual al límite. Yo no voy a escribir variación en x, sino que yo sé que la variación en x es la misma h, vean, ¿cierto? Entonces, en vez de colocar variación en x, digo h tiende a 0. ¿Y por qué h? Porque aquí todo está en términos de h. De la variación en x sobre la variación en y, que es igual a f de x más h menos f de x sobre h. Y he llegado entonces a la ecuación que Newton y Leibniz en su momento descubrieron, y a los dos se les está dando, o sea, a los dos se les dio el reconocimiento por establecer esta ecuación. Newton desde la parte física, Leibniz más desde una parte matemática. Listo. Entonces vamos a usar esta fórmula para hallar pendientes. ¿Sí? Esa es la formulita, deben aprendérsela. Previamente en algunos ejercicios nombrábamos esta función para resolver ciertos problemas, ¿no? Bien, entonces vamos a ver cómo funciona. Entonces digamos que a mí me da la función y, vamos a empezar con algo básico, y igual a x cuadrado. ¿Listo? Y me dicen, vamos a graficarla y me piden hallar la pendiente cuando digamos que x es igual a 1, x igual a 0. Digamos que nos dan una coordenada también para la coordenada menos 2,4. Bueno, nos pueden dar el valor de x o el valor de la coordenada, o sea, xy. Y nos piden la pendiente en esos puntos. Entonces, primero voy a hacer el gráfico para que tengamos una idea de lo que me piden hacer. Bien, sabemos que esto es una ecuación de segundo grado, ¿cierto? Entonces, como es un segundo grado, es una parábola, b vale 0, c vale 0, entonces abre hacia arriba, voy a tomar aquí el valor 1, 1, aquí el 2, aquí el menos 2, es una función par. Entonces, cuando vale 1, usted haría la tabla, pues vale 1. Y menos 1 también vale 1, ¿por qué? Porque es función par. Y allá lo reemplaza. Vale 4, entonces 1, 2, 3, 4. Y menos 2 también vale 4. Bien, entonces hago mi gráfica de mi parábola lo mejor posible. Listo. Entonces me piden hallar la pendiente. Ya. Yo ya tengo la fórmula. Y es igual a x cuadrado. ¿Sí? O sea que escrito de otra forma, f de x igual a x cuadrado. ¿Sí? Bien. Entonces voy a escribir la ecuación para derivar. Límite de h cuando tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. ¿Listo? Entonces, a ver, para hallar el límite de h cuando tiende a 0, entonces, aquí tengo la función. Ya sé que f de x es igual a x cuadrado. Si yo quiero hallar f de x más h, pues es fácil. Donde diga x, pues voy a poner x más h, ¿cierto? Hago una sustitución y queda x cuadrado, x más h al cuadrado. Entonces yo primero trato de establecer esto acá. Con el tiempo usted irá adquiriendo agilidad y ya no va a necesitar hacer esto aparte. Entonces voy a reemplazar. Dice, escriba f de x más h. ¿Cómo es f de x más h? Ah, eso me dio x más h al cuadrado. Ahora escriba menos f de x. ¿Quién es f de x? Pues la función original. Y todo sobre h. Ahora, si usted resuelve este límite
eso le va a dar 0 sobre 0, que es una forma indeterminada, porque h tiende a 0 y x más 0, ¿sí? X al cuadrado, x cuadrado menos x cuadrado, 0. Y h vale 0, pero como da 0 sobre 0, entonces quiere decir que yo tengo que resolver toda esta cuestión y voy a simplificar algo. Límite de h cuando tiende a 0, entonces resuelve el trinomio, el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado menos x cuadrado sobre h. Luego límite de h cuando tiende a 0. Este x cuadrado y este x cuadrado se cancela y nos va a quedar entonces 2xh más h cuadrado sobre h. Arriba puedo sacar un factor común, normalmente es factor común, ¿listo? H factor de 2x más h sobre h, y cancelo y cancelo. Luego si yo hallo el límite de h cuando tiende a 0, ¿sí? Entonces eso nos va a quedar, como h tiende a 0, queda 2x más 0, o sea, 2x. Y ese 2x, entonces, ¿qué representa? La pendiente. Entonces, la pendiente nos dio 2x. O sea que, ¿qué hay que hacer? Cuando me pidan una pendiente, aquí nosotros sabemos que, vean, si yo trazara las pendientes que me están pidiendo, entonces aquí tendría que hacer una recta aquí así, esta recta tangente, aquí esta recta tangente, ¿sí? Aquí en 0, 0, esta recta tangente, aquí, esta recta tangente, y aquí esta recta tangente. Entonces, como son todas diferentes, por eso obtuve una ecuación de pendiente variable. Entonces, si me preguntaron aquí la primera pregunta, hallar la pendiente cuando x es igual a 1, pues la pendiente será igual a 2 por 1. O sea, eso nos da 2. Entonces, esto fue la pendiente para cuando vale 1, o sea que aquí esta pendiente de esta recta de acá es igual a 2. Ahora bien, si vamos a calcular la pendiente de cuando vale 0, pendiente 0, pero aquí ya lo podemos ver, ¿sí? Sin necesidad de hacer todo este procedimiento, podemos determinar que, vean, como esa recta pasa ahí en ese punto, entonces yo sé que la pendiente es 0, ¿cierto? Pero bueno, reemplacemos 2 por 0 igual a 0. Ahora, si yo quiero entonces sacar la pendiente cuando x dice la coordenada menos 2, 4. Menos 2, 4 es acá, menos 2,4. Entonces, la pendiente sería, para la coordenada menos 2, sería igual a 2 por menos 2. Fíjense que no utilizo la coordenada en y. Para otros problemas se necesitarán, pero por ahora aquí no. Y 2 por menos 2 da menos 4. O sea que pendiente menos 4. Es decreciente, ahí nos está dando todo. Si yo hallo la pendiente para 2 por ser una función par, pues yo sé que la pendiente nos va a dar en este caso 4. Si usted quisiera entonces ahora hallar el ángulo, pues entonces de la recta tangente, ¿listo? Entonces simplemente cuando nos dio 2, shift tan de 2, eso nos da 63 grados. O sea, aquí hay 63,4 grados. Si queremos hallar esta pendiente, entonces tomaríamos shift tan de 4 es igual a 76 grados. Lo voy a dejar como 76 grados. Nos da positivo porque se mueve en sentido de las manecillas, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Pero miramos acá esta de menos 4, shift tan de menos 4, entonces nos da menos 75 grados. ¿Y por qué negativo? Porque es que el ángulo ahora aquí se mueve en sentido de las manecillas del reloj.
menos 75, bueno, 76 grados. Y listo. Entonces hallamos la pendiente para determinados puntos de rectas tangente. ¿Cómo? Reemplazando en la ecuación. Vamos a hacer aquí otro problema. Sí, voy a hacer varios. Pero pues esto es práctica, no es tan difícil. O sea, es un procedimiento de pronto un poco largo. Pero es, o sea, no es complejo de entender. Me dan la función f de x igual a raíz de x. Y me piden que hallar la pendiente cuando x es igual a 0, x igual a 4, ¿sí? Bueno, dejemos esas. Entonces, voy a hallar la pendiente aplicando el límite de h cuando tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. ¿Listo? Entonces, límite de h cuando tiende a 0 de. Entonces, aquí yo puedo determinar ahí a un ladito, esto es f de x más h será donde diga x poner x más h y listo. O sea que al unir todo, ¿cómo quedaría? F de x más h, raíz de x más h, que fue lo que me dio eso, menos f de x, o sea, raíz de x, sobre h. Si yo reemplazo, eso me va a dar indeterminado. Entonces, ¿qué debo hacer? Esto al reemplazar, indeterminado. Entonces lo que me corresponde es replantear. ¿Y cómo? Con la conjugada. Menos raíz de x sobre h. Si a los dos términos de una fracción lo multiplico por la misma cantidad, la fracción no cambia. Entonces sería raíz de x más h menos raíz de x. Perdón, aquí como es menos, aquí tiene que ser más. Raíz de x más h más raíz de x. A ambos lados exactamente lo mismo. Límite de h cuando tiende a 0. Esto es una diferencia de cuadrados. O sea que esto es raíz de x más h al cuadrado menos raíz de x al cuadrado sobre h. Abajo no se hacen las operaciones. X más h más raíz de x. Bien, entonces cancelo las raíces con el índice, con la potencia, perdón. Límite de h cuando tiende a 0 de x más h menos x, porque se canceló, sobre h por raíz de x más h más raíz de x. Estos dos se restaron, uno positivo, otro negativo, me quedó h, y como me quedó solo h, entonces puedo simplificarlo con la de acá. Y nos queda entonces que el límite de h cuando tiende a 0 de 1 sobre raíz de x más h más raíz de x. Pero como h tiende a 0, entonces eso nos va a quedar 1 raíz de x más raíz de x, porque x más 0 da x, raíz de x. Y nos queda 1 sobre 2 raíz de x. Y esta es la ecuación con la que yo puedo hallar la pendiente de la función en cuestión. Entonces, si yo hiciese esa gráfica, no la puedo hacer en otro lado porque necesito aquí para ver todos los datos. Entonces la voy a hacer aquí pequeñita. Entonces voy a hacer acá, ¿sí? Vamos a valernos de esta que ya está acá, esta recta. Y bueno, como es una raíz, pues no voy a tomar la parte negativa, ¿cierto? Porque entonces no sería función. Entonces aquí está el 1, aquí el 2, aquí el 3, aquí el 1, aquí el 2, aquí el 3. Vamos a subirlo acá para que tengamos toda la imagen. El 4, 5, 6. La gráfica es f de x igual a raíz de x. Esa es la que quiero dibujar.
Cuando vale 0, vale 0. Cuando vale 1, vale 1, porque la raíz de 1. Cuando vale 4, vale 2. Y bueno, este tipo de gráfica es muy sencilla. Listo, ahí la tenemos. La primera pregunta entonces, cuando vale 0. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pendiente cuando x vale 0. Va a ser 1 sobre 2 raíz de 0, 1 sobre 0 indeterminado. Recuerde que estoy hallando una pendiente. Y como estoy hallando una pendiente, si usted obtiene un resultado indeterminado, entonces es porque la pendiente es vertical. O sea, y tiene sentido, ¿cierto? Aquí esta gráfica, si yo graficara la parte negativa, sería algo así. Pero no la grafico porque no sería función. Eso quiere decir que aquí tiene una pendiente indeterminada. Y la otra es cuando x vale 4, o sea, acá. O sea que esa recta es una recta tangente aquí así. ¿Sí? ¿Y cuál sería la pendiente? La pendiente cuando vale 4 será 1 sobre 2 raíz de 4, 1 sobre 2 por 2, o sea, un cuarto. ¿Sí? Entonces, ahí yo ya sabría, entonces, que la pendiente es un cuarto, es creciente. Si mi objetivo es hallar el ángulo, entonces Shift Tan, ¿sí? De 14 grados. Entonces aquí habrá 14 grados, más o menos. Bien. Entonces voy a hacer otro ejercicio. Vamos a ver, entonces me dicen, bueno, no quiero hacer de una línea recta porque en una línea recta pues es muy básico el resultado, ¿cierto? O sea, porque esto, si a mí me dicen que f de x es igual a 5x más 2 y me dicen halle la pendiente, pues yo ya sé que la pendiente es 5, ¿sí? A ver, qué pena que estaba hablando y no estaba enfocado. Entonces, si me dicen f de x igual a 5x más 2, pues ese ejercicio no tiene mucho sentido porque ahí se ve claramente cuál es la pendiente. Entonces, ponerme a hacer límite de h cuando tiende a 0 de... Bueno, esto es f de x. F de x más h sería igual a 5 por x más h, ¿cierto? Más 2. F de x más h es donde diga x, poner el x más h. Entonces nos quedaría 5 por x más h más 2 menos, me toca usar el paréntesis, 5x más 2 sobre h. Recuerde, f de x más h menos f de x y sobre h. Y bueno, límite de h cuando tiende a 0 de... Si reemplazo ahí me da indeterminado, entonces me obliga a hacer todas las operaciones. 5x más 5h más 2 menos 5x menos 2 sobre h. Cancelo 5x, 5x, el 2 y el h con este h y queda que el límite de h cuando tiende a 0 de 5, pues es una constante, será siempre 5 para cualquier valor, que es lo que venía diciendo. Bien, entonces voy a hacer una un poco más extensa, un poco más compleja y termino. Me dan la función f de x igual a x cubo, ¿sí? Y me piden entonces hallar la pendiente, ¿sí? Cuando x, la pendiente cuando x es igual a 1, ¿sí? X igual a menos 1. Y bueno, entonces bueno, voy a hallar esas pendientes, esas dos. Y también me piden hallar ecuación, ¿sí? De la recta tangente y recta normal. Bien, con eso voy a terminar. Lo primero, ya tengo f de x, ahora saco f de x más h que es igual a x más h al cubo. Listo. Planteo la ecuación, límite de h cuando tiende a 0 de f de x más h, o sea, x más h al cubo, menos f de x, x al cubo, sobre h.
Si reemplazo, ahí me va a dar de la forma 0 sobre 0. Entonces lo voy a factorizar. Límite de h cuando tiende a 0. Tengo que resolver eso. Eso se puede resolver por el triángulo de Pascal o aprenderse el producto notable. Yo en este caso yo me sé el producto notable, que es el primero al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo. ¿Listo? Menos x cubo sobre h. Entonces veamos que puedo cancelar. X cubo y x cubo se cancela. Todos los que me quedaron tienen h. O sea que puedo sacar el factor común h. Factor de 3x cuadrado, ya esta queda afuera, más 3xh, porque uno quedó afuera, más h cuadrado, ¿sí? Sobre h. Y luego cancelo estos dos. Me quedó entonces que ese límite, ahora voy a reemplazar a h por 0. Si reemplazo h por 0, esto desaparece porque esto queda 0 al cuadrado 0, 3 por x por 0 desaparece y nos queda solamente 3x cuadrado. Bien, entonces ya sé que la pendiente, para hallar la pendiente de esta función, utilizo la expresión 3x cuadrado. Bien, entonces voy a hacer la gráfica de esa función, que es una función cúbica. Entonces, 0, 0, cuando vale 1, ¿sí? Vale 1. Cuando vale menos 1, vale menos 1 porque es una función impar. Cuando vale 2, pues ya no me alcanza el dibujo, saldría 8. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, entonces, bueno, pero solo voy a dibujar acá esta parte. ¿Listo? 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, entonces algo más o menos aquí así. Listo. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo hallar la pendiente cuando x vale 1. Entonces, la pendiente cuando x vale 1 es igual a 3 por 1 al cuadrado, eso es igual a 3. Y la pendiente cuando vale menos 1 será 3 por menos 1 al cuadrado igual a 3. Entonces, voy a trazar esa recta tangente. Lo cojo acá. Trato de hacer lo mejor posible. Listo. Y acá, bueno, creo que aquí la embarré. Pero bueno, no debe haberla trazado aún. Pero bueno, vamos a ver en qué fallé y qué puedo corregir. ¿Listo? Se van a dar cuenta. La pregunta era hallar la recta tangente, ¿sí? La ecuación. Ah, bueno, entonces yo sé que por ser una recta, ¿sí? Su ecuación es y igual a mx más b. Y es igual, la pendiente es 3x más b. Pero yo ya tengo una coordenada, ¿cierto? Que es la coordenada 1,1. Y, x es igual a 1 y y también es igual a 1 para esa coordenada. También puedo utilizar la coordenada 2 tal. ¿Listo? Ah, pero no, porque es de esta recta, ¿listo? Entonces, 1 es igual a 3 por 1 más b. ¿Para qué hice este procedimiento? Para hallar el valor de b. 1 menos 3 es igual a b. Esto que está sumando pasa a restar. Menos 2 es igual a b. O sea que la ecuación, ¿cómo me quedó? Y es igual a 3x menos 2. O sea que mi gráfica estuvo bastante mal trazada, ¿cierto? Esta recta debió haber quedado algo así. Entonces, si usted quiere hacer una recta perfecta
de la gráfica de la tangente, tendría que haber hecho este procedimiento. Ahora veamos para el otro punto. Y es igual a mx más b. Y es igual a 3x más b. Entonces, ¿y cuánto vale? Menos 1, ¿cierto? Entonces, porque por ahí paso la recta. Esta sí me quedó un poco mejor, yo creo. Y es igual, entonces, menos 1 es igual a 3 por menos 1 más b. Y nos quedaría menos 1 más 3 es igual a b. B es igual a 2. O sea, por acá tenía que pasar. Y como ven, obtengo dos rectas que son paralelas entre sí. Y bueno, he resuelto el problemita que teníamos. Ahora me dicen que cuál es la ecuación de la recta normal en ese punto. Una recta normal es aquella que se traza a 90 grados de la tangente, ¿cierto? Y de normales hemos hablado muchísimo en física, ¿cierto? En física entonces se habla de los rayos, ¿sí? Que se refractan respecto a las normales. Entonces aquí esa sería la recta normal. Como la recta normal es perpendicular, entonces yo sé que la recta normal va a tener una pendiente, el inverso, el recíproco aditivo, ¿cierto? Entonces y es igual a la pendiente, ¿cierto? O sea, va a ser menos 1/3. Si esta es 3, la pendiente del otro va a ser el inverso aditivo, ¿sí? Y el recíproco, o sea, invertirla, ¿sí? Y más b, x, ¿sí? Entonces voy a hallar la ecuación. Reemplazo por ¿cuál? Por 1 y 1. 1 es igual a menos 1/3 de x, menos 1/3 por 1 más b. En conclusión, 1 más 1/3, ¿cierto? Es igual a b. Y b sería igual a 4/3. Entonces, por 1 3 más 1, bueno, 4/3. O sea que aquí pasa por 4/3. Y tengo la ecuación, ya la puedo juntar. Y nos quedaría entonces la ecuación de la recta normal, que la voy a poner acá. Vamos a extender esto. Y ahí la voy a poner. Entonces sería y igual a menos 1/3 de x más 4/3. Si usted la quiere expresar como esta es la ecuación canónica porque habla de la pendiente y el punto de corte, pero si la quiero expresar en una ecuación general, entonces estos dos tienen 3, aquí multiplico 3y más x menos 4 igual a 0. Moví eso hacia allá, el 3 multiplicó y bueno, aquí este x es positivo. Y listo. La recta normal, la recta tangente, esta nos dio, entonces, y igual a 3x menos 2. Y bueno, muchachos, entonces hay que practicarlo. Entonces voy a asignar un taller de esto. Y bueno, espero que tengamos una buena semana de trabajo y también en cuanto a salud. Espero que estén muy bien y muchas gracias por la atención prestada. Que estén muy bien, muchachos.